tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Bien. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver de qué hablamos hoy. Yo le dije al Señor, le estaba preguntando en estos días, Señor, he estado hablando de la fe y quisiera que hubiera una enseñanza de la fe. Pienso que la enseñanza de hoy tiene que ver como con una especie de resumen de las enseñanzas, aunque no de una forma tan directa de prédica por prédica, pero sí sé que es algo así. Hebreos 11, versículo 6, dice así, en la versión textual: pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca crea que existe y es galardonador de los que le buscan. Si nosotros miramos la palabra agradar o que se agraden de uno, esto, si miramos que se agraden de uno, no es malo, y agradar a alguien tampoco es malo. Lo malo está cuando se pone por encima agradar a alguien que a Dios. Ahí es donde está digamos el pecado. Preferir agradar al hombre, preferir agradarse el ser humano que agradar a Dios, eso sí está mal. Pero que uno se agrade o que se agraden de uno, o que alguien se agrade por lo que uno hace, eso no es malo, ¿verdad? Porque por decir, si usted está en la calle y ayuda a pasar un anciano o le da el puesto en el transporte a una persona, la persona se agrada. Entonces no es malo eso. Eso no está mal. Otra forma de agradar y que se agraden los demás, que usted sea honesto, que sea respetuoso, esto agrada y esto no es pecado. O sea, esto está bien. Vuelvo y digo, cuando se pone por encima al ser humano o uno mismo que a Dios con respecto a agradar, ahí es donde está mal. Y dice la enseñanza, o la enseñanza es: sin fe es imposible agradarlo. Sin fe es imposible agradarlo. ¿A quién? Al Creador, a Jesús. Sin fe. ¿Y cómo es eso de sin fe? Fe quiere decir creer que lo que Dios dice se cumple. Entonces significa, si yo no creo que lo que Dios dice se cumple, no agrado a Dios. Si alguien no cree a la palabra de Dios, no agrada a Dios. Porque fe es creer lo que Dios habla. Fe es creer lo que Dios dijo y lo que Dios dice. Eso es fe. Entonces, cuando yo creo lo que Dios dice, obedezco a lo que Dios dice, Dios se agrada de mí. Y nosotros debemos buscar siempre agradar a Dios. Si miramos cómo agradamos a Dios, hay muchísimas formas y yo creo que duraríamos hoy hasta tarde en vigilia hablando de las cosas que le agradan a Dios, porque hay muchísimas. Pero voy a ser más específico de una forma más directa con lo que dice la Biblia con respecto a agradar a Dios, como lo muestra. Sin fe es imposible agradarlo.
por agradar a las personas se puede uno meter en problemas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no? A veces por agradar a alguien, agradar puede verse como complacer. Cuando se complace puede haber problemas. Bien, ahora, ¿de quién se agradó el Padre Celestial? Tengo bastantes personajes y voy a mencionarlos solamente. Abel, hijo de Adán y Eva, hermano de Caín. Enó, caminó con Dios y fue levantado vivo. Noé le creyó a Dios y construyó un arca. Abraham le creyó a Dios también. José también, Dios se agradó de José. De Moisés, de Josué, de Caleb, de Gedeón, de Samuel el profeta, de David, de Salomón, de Job, de los profetas y de María la Virgen, viendo el Antiguo Testamento y comenzando el Nuevo. Dios se agradó de todos estos personajes, y tal vez haya muchos más personajes que no mencioné, ¿verdad? Está Esther, está Raab. O sea, hay muchos hombres y mujeres por la cual Dios se agradó, se sintió complacido con cada uno de ellos. ¿Por qué el Señor se agradó de ellos? Por lo menos voy a mencionar algunos. De Abel, ¿por qué se agradó de Abel? Por la ofrenda que hicieron Caín y Abel, pero se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda que dio Abel la dio de lo mejor, mientras que la ofrenda de Caín fue una ofrenda de darla por darla. Pero ¿sabe qué es lo que veo en este pasaje, en este punto de Caín y Abel? Pero sobre todo Abel. Fe es creer lo que Dios dice. Adán y Eva creyeron a lo que Dios les dijo, y ellos no necesitaban de la fe porque tenían todas las cosas. Y mientras se tengan todas las cosas y se tenga Dios y se tenga todos los alimentos, no se necesita la fe. No es que sea pecado. En ese tiempo no era pecado porque no habían desobedecido. Entonces ellos no necesitaban de fe porque fe es una promesa. Y ellos no tenían promesa, ellos tenían las cosas ya ahí para tomarlas. Pero ¿qué ocurrió con Caín y Abel? Ahí comenzó la fe con ellos, porque Abel no recibió la voz de Dios, no oyó la voz de Dios de una forma directa. Abel y Caín recibieron fue la orden o la palabra que había dado el Señor de la promesa del Salvador a través de Adán y Eva. O sea, ellos creyeron en Dios de una forma indirecta, no fue una forma directa que Dios les habló a Caín y Abel, sino que ellos recibieron de parte de sus padres y decidieron uno obedecer y el otro obedecer a medias. Y el obedecer a medias trajo problemas para Caín. También para Abel hubo problemas, ¿no? Porque le quitó la vida a su hermano. Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Dios se agradó de muchas cosas que hizo Abraham. Pero una de las cosas que hizo Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 20, fue interceder. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan la intercesión que hizo? Que dijo Abraham: Señor, pero si hubieran 50 justos, si hubieran 45 y si hubieran 40, hasta que llegó a 10. Le dijo: Señor, y si hubieran 10 justos. Esto le agradó a Dios, se agradó de Abraham porque intercedió. ¿De qué más se agradó Abraham, el Señor de Abraham? Porque cuando apareció el sacerdote, después de haber obtenido la victoria de rescatar a su sobrino Lot, aparece el sacerdote y le da el diezmo de todo el botín. Y obedeció también a Dios cuando el Señor le dice en Génesis 22: entrégame a tu hijo. Entonces Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada cuando el Señor nos dice algo y nosotros hacemos lo que Dios dice. José, hijo de Jacob, nieto de Abraham. Dios se agradó de José porque le habló en sueños. ¿Y qué ocurrió con José? ¿Qué hizo José aún más para que Dios se agradara?
caminó en esos sueños, luchó por esos sueños, perseveró en esos sueños, pasó pruebas por esos sueños, pasó cárcel por los sueños, pasó situaciones fuertes porque sus hermanos lo vendieron, lo golpearon. O sea, él se agradó, Dios se agradó de él porque como le habló en sueños, y recuerden que fe es creer a lo que Dios dice, José le creyó a los sueños y perseveró en esos sueños y luchó por esos sueños, y eso le agradó a Dios. ¿Quién más? Moisés. También Dios se agradó porque fue sensible y se acercó, digamos, a la zarza que ardía. Él fue sensible y se acercó. Dios se agradó de Moisés porque Moisés fue el libertador. Pero fíjense que Moisés, ustedes saben que Moisés, cuando estaba con el faraón, él se enteró que su pueblo era los hebreos, los que eran esclavos, y entonces él llegó a actuar por su propia cuenta y quiso ser el libertador del pueblo de Israel, matando al egipcio. O sea, aunque no podemos decir que Dios se agradó porque mató al egipcio, pero sí, lo que sí sabemos es que ya Moisés había captado, había entendido que él lo había llamado el Señor para ser un instrumento y liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces Dios se agradó de eso, de ver la lucha de este hombre. Josué, ¿por qué Dios se agradó de Josué? Josué era el que estaba siempre con Moisés. Josué era el que fue leal, el que fue fiel, el que se mantuvo siempre pendiente de Moisés, y por esa razón fue el que fue el sucesor de Moisés, Josué. Después vemos cuando Moisés envía a 12 príncipes, uno por cada tribu de Israel, y entre esos estaba Josué y Caleb. Los 10 llegaron diciendo, de los 12 llegaron 10 diciendo: hay gigantes, cuando Moisés los mandó a explorar la tierra de Canaán. Vaya y miren cómo es la tierra para poder ir a poseerla. Y ellos vieron la tierra y dijeron: hay gigantes, hay frutas grandes, todo es muy grande, es una bendición, pero es difícil vencerlos. Dios se agradó de Josué y Caleb porque fueron los únicos que dijeron: sí son grandes, pero el Señor está con nosotros. Y Dios se agrada de alguien que se atreve a pelear, aunque vea un problema grande. Dios nos bendice. Amén. Bien, Josué y Caleb. Caleb también dice la Biblia que cuando tenía 80 años dijo Caleb: yo todavía tengo fuerzas para ir a pelear. Esto le agradó al Señor. David también tenía el corazón de acuerdo a Dios, aunque falló. Todos estos personajes no muestra la Biblia que eran santos. Todos tenían pecado por el pecado de Adán y Eva, pero entre lo malo había algo bueno. Dios se agradaba de las acciones de ellos. Salomón también Dios se agradó porque le dijo en sueños: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y Job, Dios se agradó. Fíjense que ustedes miran Job capítulo 1, en los primeros versículos el Señor le dice al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Sí han leído eso? ¿No has visto a mi siervo Job? Temeroso, que se guarda. ¿Eso qué sería? Eso es que Dios se agradaba de Job. Bien, ahora esto fue Antiguo Testamento. ¿De quién se agradó Jesús? De los 12 discípulos los llamó. Entre esos estaba Judas. Desde el principio no lo llamó para después abandonarlo. Él mismo fue que terminó entregando a Jesús. Pero el Señor llamó a los 12 discípulos, todos con pecado y todos con errores. Se agradó de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando dice el Señor: no he visto un profeta, no hay profeta más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más que Juan? O sea, Jesús exaltó a Juan Bautista. Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. Se agradó de ellos. Fue tanto que resucitó a Lázaro. Se agradó de la mujer cananea
¿Cuál era la mujer cananea? La mujer que dijo, Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Y él le dijo, no puedo echarle la comida de los hijos a los perros. Y ella dijo, Señor, sí, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué dijo Jesús? Grande es tu fe. ¿Eso qué significa? Se agradó de ella. De la samaritana, la mujer en Juan capítulo 4, que conversaba con ella y le decía que el Señor estaba buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ella terminó diciendo después, Señor, veo que eres profeta. Dios se agradó de ella. Los samaritanos, cuando ella le contó, también le dijeron, quédate con nosotros un día, y se quedó Jesús. La mujer que derramó perfume, también el Señor se agradó de ella. La viuda pobre que echó 2 monedas, también Jesús se agradó y dijo, ella echó más que los ricos que echan lo que les sobra. El leproso que se devolvió a darle las gracias al Señor, también el Señor se agradó, le dijo, y no eran 9, no eran 10. El centurión también dijo, di la palabra. Zaqueo, el pequeñito que no podía verlo y se subió a un árbol, y el Señor le dijo, baja Zaqueo, voy a tu casa a comer hoy. Significa se agradó. Se agradó del niño cuando Jesús dijo, denle ustedes de comer a los discípulos, a todo el pueblo, les dijo a los discípulos. ¿Y qué dijeron? No tenemos sino 200 denarios y no alcanza para comprar para toda esta gente. Y apareció un niño que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Ustedes creen que los discípulos le arrancaron los panes al niño? Dijo, venga para acá que usted es el único que nos va a ayudar aquí con este problema, aunque ni siquiera sabían lo que iba a hacer el Señor. Lo más seguro fue que el niño dijo, yo tengo estos 5 panes y 2 peces. Así como son los niños que son muy inocentes y dicen cosas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, los niños creen que esta es la respuesta, pero vamos a creerle, vamos a aceptarle. ¿Verdad que así pasa con los niños? O sea, son tan inocentes que ellos dicen, esta es la solución. Y tal vez ese niño dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. El Señor dijo, venga para acá con esto. Oró, los bendijo y comieron todos. El Señor se agradó de este niño. De Nicodemo se agradó. De Pedro por tener revelación cuando preguntó quién era él. De Juan el discípulo porque fue el que estuvo hasta lo último en la cruz cuando Jesús fue crucificado. Se agradó también del ladrón que se arrepintió, ¿verdad? Porque dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se agradó de Pablo, Saulo. Ahora, ¿de quién se desagradó Jesús? Se desagradó de Judas. ¿Qué ocurrió con Judas? Ya dije y ya ustedes lo saben. Judas lo que hizo fue que traicionó al Señor Jesucristo, lo vendió por 30 monedas de plata. Pero ¿qué ocurrió con Judas? Cuando Judas se acerca, cuando lleva a los soldados y se acerca al Señor Jesús y le da un beso, Jesús le dice, amigo. Y lo que uno puede ver con esto es que aunque Judas lo traicionó, hasta último momento el Señor Jesucristo no lo despreció, no lo rechazó, no le dijo, para lo que quedaste, ¿verdad? No le dijo esa palabra, o no le dijo, mira lo que estás haciendo, y tampoco le dijo, es mejor que te amarren una cuerda y te tires al agua, como dice, sobre un molino. Él mismo había dicho que el que lo traicionara, que era mejor que pasara esto. Pero esas palabras él no se las dijo, sino lo que le dijo el Señor Jesús fue, amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo, aunque en el Antiguo Testamento se muestra cómo Dios se desagradó de algunos personajes, y aunque Jesús en el Nuevo Testamento muestra que se desagradó también de los judíos porque lo llevaron a la cruz, con Judas él pudo haberse desagradado, pero las palabras que él dice, amigo, no era diciéndole, amigo, me traicionaste, sino amigo, le estaba como diciendo, mire, Judas, era necesario que se cumpliera que me traicionara alguno de ustedes. Y lo que pudo pasar, que usted terminó traicionándome, es porque usted nunca me puso atención a las enseñanzas, sino que todo el tiempo estaba pensando era en la plata. Todo el tiempo estaba pensando era en cómo iba él.
Y por esa razón el Señor le dice a Judas, amigo. O sea, porque hasta último momento lo amó, hasta último momento lo estaba hasta perdonando. Pero ¿por qué razón Judas no tuvo la fuerza como la tuvo Pedro de arrepentirse? ¿Por qué razón Judas no pudo decir o pensar, el Señor había dicho en la cena, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a vender? ¿Por qué Judas no reaccionó y por qué no pensó, tenía que pasar, yo tenía que traicionarlo, o alguno tenía que traicionarlo, pero tengo oportunidad de pedirle perdón? Pero yo pienso que ni siquiera le prestó atención a las enseñanzas que le dio Jesús a los discípulos cuando le dijo, Pedro, 7 veces debo perdonar. ¿Y qué dijo el Señor? No son 7, 70 veces 7. Judas no prestó atención a esa enseñanza porque su preocupación siempre era dinero. Por eso cuando es derramado el perfume, es lo que dice, ¿por qué no vendieron ese perfume tan caro y lo hubiésemos tomado para ayudar a los pobres? Y dice ahí en ese pasaje, creo que es Juan capítulo 12, que dice que eso lo hacía él, y lo dijo era porque él se robaba el dinero. Entonces, como Judas tenía ese problema de no agarrar la enseñanza, de no entender lo que el Señor dijo sobre el perdón, pues para él se diría, traicioné al Señor. O sea, imaginémonos por un momento cómo sería esta situación de Judas de haber traicionado al Señor Jesús, de toda la confianza que le dieron, y como no agarró las enseñanzas, terminó actuando, quitándose la vida. Si Judas hubiese prestado atención, Judas hubiese dicho, ay Señor, me equivoqué, ya qué más, ya hice lo que hice, pero usted me va a dar oportunidad. Pero no tenía en su corazón palabra. Le pasó como dice Mateo 13, vino el enemigo y le arrebató la palabra. No tenía firmeza. Entonces esto ocurrió con Judas. El Señor hasta último momento le dijo, amigo. Con Pedro sí prestó atención a las enseñanzas. Pedro sí había entendido de que 70 veces 7. Pero ¿cómo sería? Yo pensaba esta mañana, ¿cómo sería Pedro en recordar las palabras de Jesús y que Jesús le había dicho, me vas a negar? ¿Y qué dijo Pedro cuando el Señor le dijo eso? Dijo, no Señor, yo iré contigo hasta la muerte. O sea, Pedro estaba convencido de que él no iba a negar al Señor. Él estaba convencido de eso, de que él no lo iba a negar. ¿Qué ocurrió con Pedro? ¿Cómo se sentiría Pedro de ver que cuando ya lo arrestaron, Pedro reaccionó? Dice, cuando escuchó el gallo, lloró y diría, ¿y ahora cómo me perdona? Él dijo que 70 veces 7, pero estoy sin perdón, ¿verdad? Porque así ella le había entendido esa enseñanza. Jesús se muere. Para muchos discípulos, por lo menos como los discípulos de Emaús, que decían, no tenemos esperanza, Lucas 24, no tenemos esperanza, y se fue el Señor, se fue la esperanza. Y cuando ya resucita, que aparece Jesucristo, ¿qué ocurre? Jesús aparece en Juan capítulo 21, dice, y lo perdona, lo llama, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Significaba que lo estaba perdonando. Y Pedro pudo haber dicho, uy, listo, ya me libré de ese problema. Estoy verificando que era verdad lo que el Señor dijo de 70 veces 7. Amén. Bien. Y los judíos desagradaron al Señor, y el Señor Jesús no se agradó. Pero sin embargo, lo que podemos ver con Jesucristo es que aunque Judas lo traicionó, lo perdonó, pero terminó quitándose la vida. Pedro lo negó y lo perdonó. Y los judíos lo entregaron, lo llevaron a la muerte. ¿Y qué dijo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen.
O sea, la misericordia del Señor es muy grande. Por eso habla que en Jesús estamos en gracia, no en sinvergüenzura, sino en gracia. Significa, mientras haya oportunidad, hay perdón, ¿verdad? Mientras la persona tenga vida, puede arrepentirse. Eso le pasó al ladrón en la cruz. A última hora se arrepintió y se libró, mientras que el otro no se libró. Ajá. ¿Qué debo hacer para que Dios se agrade? ¿Qué debemos hacer? Si yo les pregunto a varios, ¿qué hace usted para que Dios se agrade? Afuera hay mucha gente que está creyendo que Dios se agrada de ellos. Hay muchísima gente que está equivocada porque solamente está creyendo que existe Dios. Está creyendo en Dios, pero viven a su manera. Y están creyendo que como Dios es tan misericordioso, que Dios se agrada de todo lo que hacen. Hay muchas personas afuera. Ejemplo, nosotros mismos. Nosotros antes creíamos que lo que hacíamos le agradaba a Dios. Pero en la medida que conocimos de la palabra, entendimos que hay cosas que no le agradan a Dios y yo creía que le agradaban a Dios. Pero a través de la Biblia nos muestra qué debo hacer para que el Señor se agrade de mí. Primero, tener fe, porque está ahí dicho: sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que Él que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe es lo que hace que Dios se agrade de nosotros. Pero fe es creer lo que Dios dice. Fe no es creer que existe Dios, nada más. Porque en Santiago dice, el diablo también cree, y no es fe. Fe no es creer solo en Dios. Fe es creer y obedecer a Dios. Eso sí es fe. Creer que lo que el Señor dice se cumple. Entonces, ¿por qué se agrada al Señor de nosotros? Por la fe que tenemos nosotros en Él, porque estamos caminando en la palabra. Pero miremos de quién se desagradó el Señor en el Antiguo Testamento. De Caín, porque la ofrenda que presentó no fue de lo mejor. ¿Quién más? Aarón y María se desagradaron de Dios. Al principio Dios se agradó de Aarón y María. ¿Por qué razón? Hermanos de Moisés, Números capítulo 12 dice esto. Hermanos de Moisés, Dios le hablaba a Aarón. Dios le hablaba primero a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón. Moisés era como el profeta y Aarón era el que daba la palabra, porque Moisés le puso muchas excusas al Señor diciendo, pero es que yo soy tartamudo, pero es que no sé qué, pero es que aquello. Bueno, está bien, ahí está su hermano. Ahora Dios se agradó de Aarón, Dios se agradó de María. En Números capítulo 12 dice que ellos eran profetas y que a los profetas el Señor le dijo, cuando los llamó, a los profetas yo le hablo en sueños, en visiones. Esto habló el Señor. Pero como ellos terminaron hablando de Moisés, quejándose y murmurando de Moisés, entonces el Señor terminó desagradándose de la conducta de ellos. ¿De quién más se desagradó el Señor? De Jonás, otro profeta. Jonás recibió la orden de Dios de que fuera a Nínive a llevar la palabra para que ese pueblo entendiera lo que iba a venir sobre él, juicio. Pero Jonás terminó desagradando porque se fue a otro lugar, porque no quería ir a Nínive, se fue a Tarsis, se fue a otro lugar porque estaba molesto, porque él sabía que si iba y les predicaba, podían arrepentirse y era capaz que Dios lo perdonaba. Entonces prefirió desobedecer a Dios, y desobediencia significa que Dios no se agrada del hombre. ¿Qué es lo que vemos? La Biblia nos dice en Gálatas 1 versículo 6, habla el apóstol Pablo a la iglesia y dice, me maravillo, dice exactamente, Gálatas 1:6, estoy maravillado
de que así tan pronto os hayáis dejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que os he proclamado, lo que proclamamos, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibiste, sea maldito. Porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O busco complacer a los hombres. Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Aquí en esta versión textual habla de complacer. En otras Biblias, Biblia Reina Valera, otras Biblias, habla de agradar. O busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. Si agrado a los hombres, ya no soy siervo del Mesías. El apóstol Pablo estaba sorprendido de que la iglesia había cambiado el evangelio, estaba diciendo otras cosas diferentes, pero la razón era porque querían agradar a los hombres. ¿Y cómo es esto de agradar a los hombres? Agradar a los hombres significa no corregir. Agradar a los hombres significa dejar que hagan lo que hagan. Agradar a los hombres significa: como este da buena ofrenda, no importa que usted se comporte y no importa, usted predica y usted lo ponemos encargado, usted es un líder, usted es un pastor, no importa lo que haga, pero como usted da ofrenda y diezmo y da bastante, entonces no se preocupe. Eso es agradar al hombre, eso es no corregirlo. Y también agradar al hombre significa decir algo diferente a lo que dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo estaba sorprendido de que la iglesia de los Gálatas estaban diciendo algo diferente, estaban enseñando otra doctrina, estaban enseñando algo diferente a lo que el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles. Y Él les dice: estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis dejado al que os llamó por gracia. Ahora, ¿qué ocurrió con Saúl? La enseñanza es: sin fe es imposible agradarlo. ¿A quién? A Dios. Sin fe significa sin creer en lo que Dios dice, no se agrada a Dios. Si se cree lo que Dios dice y se obedece, se agrada a Dios. Si no se cree lo que Dios dice, no se agrada a Dios. ¿Qué es lo que veo yo? Que hay dos cosas: una, agradar al hombre, y otra, agradarse a la misma persona. Cuando alguien agrada a los demás, o sea, los deja que hagan, no les dice nada. Cuando alguien agrada a los demás y alguien se agrada él mismo, pasando por encima de lo que Dios dice, eso no es fe. Dios no se agrada cuando alguien acepta lo de los demás. Dios no se agrada cuando alguien se complace en deseos impuros o deseos pecados. Por eso este pasaje, estoy maravillado que estén cambiando el evangelio. ¿Qué ocurrió con Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue llamado para que estuviera al frente del pueblo de Israel, y al comienzo fue muy bien. Pero ¿qué ocurrió? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Les leo rápidamente. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. Cuando acababa de inmoler el holocausto, he aquí Samuel llega. Y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados,
y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, y me dije, los filisteos descenderán contra mí. Bueno, ¿por qué Saúl terminó haciendo lo contrario a lo que el Señor le había dicho a través del profeta Samuel? El profeta, Dios le había dicho a través del profeta Samuel a Saúl: en 7 días vengo y presento sacrificio y luego si vas a la guerra. Pero ya se estaban cumpliendo los 7 días y fíjese que no pasó el día 8º, sino que estaban en el mismo 7º día y el pueblo estaba asustado porque los enemigos venían a atacarlos, estaban desertando, se estaban yendo, y entonces él, por no esperar que viniera el profeta, complació a la gente y agarró el sacrificio, hizo sacrificio y complació a la gente, y esto le trajo a él problemas. Primer libro de Samuel, capítulo 15, también aquí nos habla de Samuel. Nos dice lo siguiente: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, consagra al exterminio todos los suyos sin tener compasión. Él le había dicho que le quitara la vida a toda la gente de Amalek, todos, animales, niños, personas, todo tipo de personas, le quitara la vida. Pero ¿qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey, trajo los animales más gordos. Entonces el profeta le dice: pero yo escucho bramidos, yo escucho los animales, ¿y eso qué es? Dice: pues eso, traje lo más gordo, traje los mejores animales para presentarlos al Señor. Prefirió agradar. ¿Qué ocurrió con Abraham? Abraham, el Señor le había dicho en Génesis 12: sal de la tierra de tus padres y te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Abraham creyó y salió en obediencia a la palabra. Como creyó a esa palabra, eso se llama fe. Abraham, Dios se agradó de Abraham porque Abraham caminó en obediencia. ¿Y qué ocurrió? Abraham tenía en mente: Dios me va a prosperar, Dios va a hacer de mí una nación, vendrá un hijo, vendrá de mi hijo hijos, y así se multiplicarán. El Señor le había dicho: como las arenas del mar, como las estrellas del cielo será tu descendencia. ¿Qué ocurrió con Abraham? Abraham siempre tenía en mente esa palabra, caminaba: el Señor me va a prosperar, el Señor me va a bendecir. Cuando él va y libera a su sobrino Lot, que vienen los reyes de Sodoma y Gomorra, y le dicen: entréganos la gente y quédese con el dinero. ¿Qué le dice Abraham? Génesis capítulo 14: no quiero tomar lo que usted me está ofreciendo para que no digan que usted enriqueció a Abraham. ¿Qué es eso? Abraham prefirió agradar a Dios que agradar al hombre. Ahorita le digan a alguno de los que tienen una palabra de que el Señor lo va a prosperar, diga: mire, aquí hay 1.000 millones de bolívares, usted lo que tiene es que ir y cambiarlos por droga y me los lleva hasta España y listo, y esos son suyos. Y comienza alguno a pensar: pero bueno, el Señor me dio una palabra, ¿será que es a través de esta forma, no? Por decir. Abraham dijo: no quiero que digan que yo me enriquecí por usted. Tremendo, porque Abraham había rescatado a los reyes y ellos le estaban ofreciendo lo que él recuperó. Quédese con el dinero y no da a la gente. Abraham dijo: prefiero agradar a Dios. Agradar a Dios significa: yo espero en Dios, porque Dios me va a recompensar. Amén. ¿Qué ocurrió con Saúl? Saúl tuvo temor.
Saúl tuvo miedo y prefirió complacer a la gente haciendo el sacrificio para que no se fueran, porque era que estaban desertando. Vamos a complacer y hacer el sacrificio para que no se vayan, y agradó a los hombres y desagradó a Dios, porque el Señor le dijo: espérese 7 días. Lo tremendo es que apenas terminó el sacrificio, llegó. Dios mío, ¿cómo sería Saúl diciendo: viene a aparecer justo? Hubiera llegado el otro día, tenía la excusa, pero no, viene a aparecer justo cuando termina el sacrificio. Esto se llama agradar a los hombres. Cuando se agrada a los hombres, se desagrada a Dios. Cuando se agrada por encima de lo que Dios ha dicho, ¿no? Pero que esto es la forma de agradar al hombre por encima de Dios, pero la otra forma es agradarse a sí mismo y desagradando a Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice: porque los que viven según la carne, aquí está hablando no de carne para comer, sino de la carne, el cuerpo. Los que viven según lo que le pide el cuerpo tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, y la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pongan atención. La enseñanza es: sin fe es imposible agradarlo a Dios. Cuando Romanos 8 dice que los que están en la carne tienen la mente en las cosas de la carne, significa el que está en pecado, el que está en mentira, el que está en engaño, su mente está en eso. Cuando algún joven o adulto o persona, alguien mayor o anciano, llega a violar a un niño o a una niña, cuando llega a ocurrir esto, no es porque le apareció el diablo y se le metió y lo hizo que violara. No fue eso. Eso tiene su comienzo. Y el comienzo fue que comenzó a ver revistas, o comenzó a ver películas, y comenzó a muchas formas. Y su mente comenzó a desordenarse y a pensar en el pecado. Por eso dice: los que están en la carne piensan en eso. Cuando alguien deja alimentar el pecado y deja alimentar, y que eso crezca y crezca y crezca, eso significa no agrada a Dios. Puede hasta tener fe, entre comillas, porque toma la palabra fe como creer lo que Dios dice, pero no la obedece. Porque una cosa es creer lo que Dios dice y otra cosa es creer lo que Dios dice y obedecerlo. Y muchos creen lo que Dios dice, pero no obedecen lo que Dios dice. Yo no sé si usted se ha conseguido personas en la calle, embriagados o en desorden, y usted les predica y les salen predicando. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Que usted le habla a alguien que está embriagado y le explica la Biblia hasta mejor que usted. Eso significa que conoce la palabra de Dios, que sabe que existe Dios, pero los deseos de la carne, el cuerpo le pide, el alma le pide, y eso es lo que termina actuando. Esa persona no agrada a Dios. Esa persona no tiene fe, solamente sabe que existe Dios. Por eso dice: los que están en la carne piensan y desean lo que es de la carne. Y ahora sí podrían, como decir algunos, ahora sí entiendo la predicación pasada que terminó el pastor diciendo de aquellos y aquellos, para no explicar bien qué era, pues no decir otra vez, pastor, no, por favor. Los que les gusta mostrar, eso es deseos de la carne. ¿Sí me entienden eso, no? Les gusta mostrarse,
Deseos de la carne. Les gusta hacerse propaganda. Deseos de la carne. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y por eso es que dice, uy, pero cristiano. Hola, pero se ve más cristiano aquel que está afuera que este que está aquí. Y cómo le gusta darle deseo a la carne, ¿verdad? ¿Qué pasa en algunos lugares? No, aquí no. Gloria a Dios, aleluya. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Los que piensan en las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces fíjese cómo alguien dice que tiene fe, pero agrada es la carne. Otro ejemplo de agradar la carne. Lo empujan y usted reacciona y golpea. Algunos, no todos. Significa está en la carne. Porque el que está en el espíritu dice, no se preocupe, ¿verdad? Pero el que está en la carne le dicen una palabra y es que tiene que darle dos palabras. Está en la carne. El que está en la carne le hacen algo a su hijo, dice, es que yo me tengo que desquitar. Ni siquiera es capaz de decir, bueno, venga, hablemos, vamos a ayudarlo. Su hijo cometió esto con mi hijo. Bueno, como dijo el Señor, lo perdono porque no sabe lo que hizo. Jesús no estaba en la carne, Jesús estaba en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Que hay formas de agradar a Dios y hay formas de desagradar a Dios. Desagradar a Dios agradando a los hombres y desagradar a Dios agradando a la carne, agradando el alma, agradando el cuerpo. Pero terminemos con este punto. Dice, leamos otra vez Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Si usted busca sinónimo de esta palabra, galardonar significa premiar, significa recompensar, ¿verdad? El que se acerca a Dios crea que existe y es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que cuando Dios se agrada de alguien por su conducta, porque prefiere agradar a Dios y no a los hombres, porque prefiere agradar a Dios que lo que el cuerpo le pide, pecado, desorden o actuar en venganza o desquitarse, agrada a Dios, Dios lo recompensa. O sea, cuando yo creo en Dios, cuando yo actúo de acuerdo a lo que Dios dice, Dios me bendice, porque yo creo. Dios me bendice porque no agrado al hombre. Dios me bendice porque no agrado a la carne. Significa, me da bendición. Miremoslo de otra forma. Dios galardona o premia al que cree, al que se agrada. Pero ¿qué ocurre cuando alguien agrada a los hombres? Tiene recompensa también. Porque si dice que es galardonador de los que le buscan, el que busca que el hombre se agrade, pues esa persona le va a recompensar porque le va a dar más plata. Si está en un puesto público, en una parte militar o lo que sea, no le da por encima, sino le da por debajo de la mesa, o le da por otro lado, o le hace así. Y yo no sé si alguno ha visto que hacen así, no sé quién, pero va pasando y hace así y agarra canasta. Agrada al hombre, recompensa del hombre. Cuando alguien agrada a los hombres, recibe recompensa de los hombres. Y recibir recompensa de los hombres significa no recompensa de Dios. La recompensa del hombre le sirve por ese momento y le puede servir por un tiempo, pero llega el momento de que esa plata, ese dinero que pueda recibir, no le sirve para la medicina, no le sirve para la enfermedad. Porque ahí el único que puede hacer un milagro es Dios. La recompensa del hombre no va a llegar, así le den todo el dinero que necesite y que no necesite y tenga mucho dinero y no haya que hacer.
con todo ese dinero que adquiere por agradar a los hombres, le puede decir el Señor, como dice en Lucas: tonto, esta noche te mueres, ¿qué vas a hacer con lo que amontonaste? Agradar al hombre trae recompensa. Agradar el cuerpo trae recompensa. ¿Por qué trae recompensa? Porque cuando, cada uno sabe, cuando ha complacido el cuerpo, le trae satisfacción. Cuando ha complacido el cuerpo, le trae algo, pero ese le trae después una consecuencia. Entonces, hermanos, creámosle a Dios que la recompensa de Dios es eterna. Creámosle a Dios que la recompensa de Dios, como dice su palabra, no trae tristeza. Porque la bendición de Dios no trae tristeza, sino paz. Amén. ¿Usted qué quiere? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Si agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo del Mesías. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros poder vencer todo esto? Entre más estemos en el Espíritu, más vencemos la carne. Y si vencemos la carne, tampoco agrado a los hombres. Amén. Les leo otra vez Romanos 8. Leamos Romanos 8 para culminar este punto. Romanos capítulo 8. Mire cómo dice: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El que está en el espíritu domina la carne. ¿Cómo hacemos nosotros para estar en el espíritu? Orando, velando, guardándonos, obedeciendo a Dios, congregándonos, estudiando la palabra. Ahí nosotros nos llenamos del Espíritu, orando al Señor. ¿Cuántos están orando? Mire, en la iglesia hay oración que se está haciendo desde hace varios meses por sectores. Se reúnen por grupos y oran media hora solo para orar. Orar: Señor, glorifícate, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Media hora. Se están reuniendo varios grupos, creo que hay 14 grupos, hermanos orando. Y hay unos que están bastante en la carne porque como que no volvieron a orar. Por ahí me comentaron. Mucho trabajo, mucho. Saquemos tiempo para orar. Si nosotros nos mantenemos orando, nos llenamos del Espíritu y vencemos la carne y agradamos a Dios. Amén. Los invito a que se levanten. Vamos a orar.